Acaba de terminar el Gran Premio de Mónaco en el Principado con una carrera un tanto caótica con el tema de la estrategia, con emociones hacia el final, poca acción en pista de sobrepasos, pero todo estuvo en cuanto a la estrategia, la expectativa y vamos a estar analizando qué hay detrás de la primera victoria de Lando Norris en el Principado. Antes te invito a suscribirte al canal, dejamos un like y activa esta campanita si no te perdés de nada. Y arrancamos con la largada, donde teníamos a un Lando que traccionaba bien, pero que bloqueaba en la curva 1, bastante agresivo con el freno, soltó a tiempo y no se pasó de largo. Leclerc conservaba por el lado izquierdo, mientras que Max era bastante agresivo con Piastri, pero fue un poquito cauteloso, aunque el piloto australiano le dejó un hueco. Después por detrás, el único que avanzaba una posición a la largada era Nico Hülkenberg, que lo superó a Yuki Tsunoda. Y después teníamos el momento en Mirabó, que justamente ya voy a hablar del equipo Kick, ya que pasando Mirabó Alta, o mejor dicho, llegando a Fermón, ¿no? La horquilla lo pasa por fuera a Bortoleto a Kimi Antonelli. Kimi trata de abrirse bien para salir mejor pisado en Mirabó baja de cara a Portier. Y ahí es donde se tira por dentro, bastante agresivo Kimi. No llegan a contactar, Bortoleto bloquea y se va contra las barreras el piloto brasileño y ahí se le complicaba toda la carrera. Esto sacaba un virtual safety car que aprovechaban algunos para parar, Bortoleto lo hacía, tenía que poner el neumático duro, después el blando, después de vuelta al medio. La verdad que el piloto brasilero tuvo que hacer 3 pit stop, no 2, hizo uno más porque se quedaba sin neumáticos prácticamente y esa maniobra forzada que rompió el alerón tuvo que parar bastante temprano y no estaba bien con los neumáticos, mientras que Nico Hülkenberg terminó por detrás del piloto brasilero a pesar de que, como dijimos, hizo una parada de más, pero no había mucho más para hacer porque quedaron metidos en el medio de la estrategia de los demás, de los trencitos que se iban armando y todo, terminaron ambos 2 vueltas por detrás y lo decíamos, que necesitaban de caos, de aprovechar con el tema de los virtual safety car, de los safety car salió uno solo y fue solo al principio de la carrera, así que no había mucho más para hacer para el equipo Kick. Y para Aston Martin, que terminó 19º con Alonso, terminó Stroll otra vez por delante. Stroll terminó la carrera, terminó 15º el piloto canadiense. También 2 vueltas por debajo. El momento en que más lo enfocaron fue cuando casi se lo carga Charles Leclerc, que lo quería dejar pasar. En una maniobra bastante extraña la salida del túnel, que fue un tanto peligrosa. Bueno, Leclerc debe tener pesadillas con Stroll. Terminó 15º, aprovechó por ahí el tema de los errores de los demás. Largó con el duro, puso duro y sobre el final puso el neumático medio. No había mucho más para hacer, estaba esperando que aparezca algo. Mientras que Fernando Alonso, como lo dice él, es el piloto con más mala suerte en la historia del automovilismo, ya que Alonso largó con el duro, aprovechó ese hueco que habían hecho los Big Car para poder colocarse en una buena posición, para poder hacer una parada prácticamente gratis, ¿no? Siguiendo la estrategia de Hatchar ahí, y estaba en la posición de sumar puntos importantes hasta que reportó pérdida de potencia. La unidad de potencia lo abandonó y dejó el auto estacionado ahí en Rascas, así que sigue sin sumar puntos. Un piloto que había hecho todo bien este fin de semana, sobre todo el día sábado, trabajo fenomenal. Y el domingo, por una cosa u otra, sigue sin sumar puntos el piloto asturiano. Una lástima para él, pero lo positivo es que Aston Martin sí ha dado un paso adelante y se lo ha visto con Imola y con lo que pasó acá en Mónaco. Veremos, lo más probable es que en los próximos grandes premios tenga más posibilidades de sumar puntos y siguen por este camino. Hablando del equipo Alpine, primer abandono de la carrera fue Pierre Gasly, el piloto francés, que se quedó sin frenos a la salida del túnel. Ya había parado, Gasly aprovecha lo que es el primer Ultra Safety Car de Bortoleto para parar en boxes, hacer una estrategia diferente a la de su compañero de equipo. Y ya se habían acercado, sale muy cerquita de Tsunoda a la salida del túnel, se queda sin freno, reportó, se lo llevó puesto a Yuki Tsunoda. Por suerte para Yuki no le dañó nada, porque fue un impacto fuerte con su delantera izquierda sobre la trasera de Yuki. Cruza la chicana y casi lo impacta con la Pinto también, que justo Franco venía saliendo de la chicana, se cruza toda la pista, por suerte no le pegó a nadie, y bueno, una lástima para el piloto francés, que después lo pudo llevar hasta boxes al coche, sacó una bandera amarilla, que no sacaron virtual safety car, que probablemente era porque habían quedado pedazos a la salida de la chicana. Pero bueno, ahí se terminó rápidamente esa posibilidad de dividir estrategia y creo que esto por ahí condicionó un poco la estrategia de Franco, ya que Franco había puesto el neumático duro para tratar de ir largo, ¿no? Hacer algo como hizo Sainz, como hizo Russell, de estirar muchísimo el primer stint y todo esto creo que llevó a que cambien sobre la marcha la estrategia, incluso creo que querían jugar un poquito con los coches, tratar de juntarlo en pista y el abandono de Gasly le terminó afectando a las dos estrategias de Alpine. Terminó 13º. Fue uno de los que, como digo, primero paró y ahí fue donde avanzó posiciones. Los trencitos que se juntaron le permitieron que cuando pararon los que iban por delante
avanzar a posiciones, se sacó rápidamente las dos paradas porque ya ante la vuelta 30 Franco había hecho las dos paradas, hizo un stint larguísimo con el neumático medio sobre el final, avanzó algunas posiciones debido a los abandonos, a la estrategia y terminó la 13ª posición, pero con los juegos que iban haciendo los demás equipos y sobre todo quedando con un solo monoplaza en pista, el equipo Alpine poco tenía que hacer el día de hoy. Hablando de Mercedes, un equipo que la verdad que pasó, fue el que por ahí más emoción le dio, ¿no? A la carrera, ya que Kimi Antonelli terminó 18º, largó con el neumático duro y paró en la vuelta 69 para poner el medio por una vuelta y volver a poner el duro. Ya estaba prácticamente sacrificada totalmente la carrera de Kimi, que terminó sufriendo lo que hizo su compañero de equipo. Kimi que hace una buena maniobra sobre el Bortoleto en la largada para colocarse detrás de Russell, después los dos quedaron detrás del trencito de Williams, que hizo su juego, que ya lo vamos a hablar, entre Albon y Sainz. Russell lo pasa cortando la chicana a Albon, dice voy a tomar la penalización porque el tema de salir de pista y ganar una ventaja, a veces la FIA lo penaliza con 5 segundos, con 10 segundos. Y acá le metió un drive-thru que está bien, porque lo hizo de manera intencional Russell y le metió un drive-thru que debería volver a la Fórmula 1 y ahí es donde no veríamos estas cosas. El drive-thru lo tenés que cumplir dentro de las 3 primeras vueltas, así que lo tuvo que cumplir. Y después Antonelli fue retrocediendo, fue parando al resto que venía detrás para darle el hueco a Russell de que salga por delante. Así que Russell con un drive-thru, con todo lo que pasó, terminó en la 11ª posición al borde de los puntitos. Y como digo, tuvieron que sacrificar a Kimi Antonelli. El problema de Mercedes fue el día sábado donde tuvo mala suerte, ¿no? Que se le quedó parado el coche porque estaba para clasificar bastante más adelante. Así que un día caótico en la oficina para el equipo Mercedes. La cara de Toto Wolff cuando lo enfocaron fue realmente muy graciosa. Pero el día de hoy, con todo lo que pasó y que Russell haya terminado un puesto afuera de los puntos, es realmente algo que por ahí difícil se lo esperaban. Trataron de hacer algo distinto, quedaron atrapados en los trencitos que formaron. Equipo Williams. Tenemos a Sainz y a Albon, 10º y 9º. Sumaron los 2 puntos gracias a ese abandono de Fernando Alonso. Haciendo un gran trabajo en equipo, el equipo Williams. Que, bueno, primero lo que es Russell le abre el hueco a Albon para que haga sus 2 paradas. Que larga con el medio, pone el medio. Tras 4 o 5 vueltas vuelve a tener hueco, pone el duro y va hacia el final. Alrededor de la vuelta 30 y de la 40 para Alexander Albon. Mientras que después invirtieron, ¿no? Lo deja pasar Alexander Albon a Sainz, empieza a pararlo, que ahí pasó todo lo que pasó con Mercedes. Y tiene el hueco para Sainz, hace las 2 paradas rápidamente y después ya lo deja pasar Alexander Albon. 9ª y 10ª posición para el equipo Williams, que se lleva 3 puntitos que son importantes para el campeonato de constructores. Así que un gran trabajo en equipo, coordinando, trabajando muy bien entre los dos y plantando un trencito tremendo. Porque, bueno, los dos terminaron 2 vueltas por detrás. Alexander Albon es el primero que terminó 2 vueltas por debajo. Y hablando del equipo que le sigue, que es el equipo Haas, tenemos a un Oli Berman 12º, que también aprovechó el Virtual Safety Car para parar, después paró rápidamente, estaba en una estrategia muy similar a la de Franco, que habían parado rápidamente los dos, pero necesitaba un poquito de suerte. Lo de Oli cuando sale volando por encima del piano a la salida de la piscina, ahí realmente fue bastante peligroso, no terminó de milagro en el muro y fue por ahí los momentos los que más lo mostraron, después quedó atrapado atrás del tren de los Mercedes y los Williams. Mientras que Esteban Ocon aprovechó ese hueco que hizo Liam Lawson para que se meta Hatchard, lo aprovechó también, paró ahí, largó con el medio, después puso el medio y puso el duro para ir hasta el final. Y rápidamente antes de la vuelta 30 ya se había sacado las 2 paradas de encima el piloto francés, haciendo un muy buen trabajo y aprovechando el problema que tuvo Fernando Alonso para avanzar una posición y llevarse puntos importantes para el equipo norteamericano. Hablando del equipo de Vicar, teníamos a Liam Lawson 8º, 6º a Hatchard, que Hatchard arrancó 5º, terminó 6º, mientras que Liam Lawson largó 9º. Armó el trencito más grande de la historia de Mónaco y terminó 8º. Así que piloto del día Liam Lawson, hablando un poquito, ¿no? Con ironía, pero me parece que hizo un buen trabajo. Trabajó muy bien para el equipo. El tema del hueco que le armaron, que ya lo tenían pensado desde el inicio de la carrera, dejar ese hueco para asegurar a Hatchard, que estaban en muy buena posibilidad de puntos. Y después Liam Lawson, con todo lo que se fue armando detrás entre los Williams, aprovechó y no tuvo inconvenientes. Terminó justo por detrás de Hatchard, que Hatchard hizo un muy buen trabajo. Pasaron desapercibidos los Vicar, pero haciendo un trabajo fenomenal en equipo, que acá vemos, ¿no? Lo importantísimo que es la clasificación en Mónaco, ya que donde arman estos trenes es imposible adelantar. Se lleva puntos muy importantes y los primeros puntos para Liam Lawson en la temporada, algo que le viene muy bien, ¿no? Como había iniciado esta temporada, con todo lo que pasó en Red Bull, en Vicar, que venía siendo superado por Hatchard, fue un gran compañero de equipo el día de hoy y suma por 2 el equipo Vicar, sumando muy buenos puntos. Y después tenemos al equipo Red Bull, que tenemos a Yuki Tsunoda 17º, tenemos a Max Verstappen en la 4ª posición.
Yuki Tsunoda, que paró bajo el Virtual Safety Car, puso el neumático duro, hizo toda la carrera y paró a falta de 3 vueltas, esperando un caos. Yo creo que la estrategia de Yuki era parar con el neumático blando, poner el duro y ahí esperar que pase algo más de caos, ¿no? Y no pasó, porque fue solo un Virtual Safety Car al principio de la carrera, ya bastante condicionada la carrera del piloto japonés, que como digo, tuvo suerte viendo lo que pasó con Gasly, que se lo llevó puesto a la salida del túnel. Mientras que su compañero de equipo Max Verstappen largó con el duro, estiró un poquito, puso el medio y después armó un trencito también en la parte delantera Max Verstappen, tratando de juntarlo a Norris, juntarlo a Leclerc, a Piastri. Total, no corría riesgo la cuarta posición de Verstappen, tenía bastante para ganar y nada para perder, porque Hamilton estaba muy lejos. Y ahí fue donde armó todo ese trencito, esperando un Virtual Safety Car, un Safety Car o una bandera roja, que no llegaron y tuvo que parar sobre la última vuelta, puso el neumático blando y ahí ya terminó la cuarta posición, que, como digo, fue bastante precavido en la largada, se le puso a la par a Piastri, no arriesgó tanto porque, bueno, sabemos que ahí donde arriesgaste está el muro, no hay escapatoria, así que fue bastante precavido, había traccionado un poquito mejor, pero no había mucho más para hacer. Necesitaba, como digo, de un Virtual Safety Car, de una bandera roja, algo así para poder superarlo, y no llegó, se la jugó. Red Bull hizo lo que tenía que hacer y bueno, quedó justo por detrás del líder del campeonato. No perdió tantos puntos Max comparado con Piastri, que justo terminó por detrás, pero necesitas algo de ayuda y eso no le llegó al equipo Red Bull el día de hoy, que se la jugaron a más no poder. Hablando del equipo Ferrari, tenemos a Hamilton quinto, tenemos segundo a Charles Leclerc. Hamilton, que aprovechó todo esto que pasó con los Vicar, con Hadjar, que estaban en un ritmo diferente. Cuando tuvo pista limpia lo pudo pasar, ¿no? Girando en aire limpio. Presiona después de que Hadjar para y ahí es donde lo adelanta con un overcut a Hadjar y ya después va con el duro y medio hacia el final. Estaba muy lejos porque en la primera parte de la carrera había perdido bastante comparado con Hadjar. Después el tráfico tampoco lo ayudó y no tenía resto para tratar de acortar la ventana con justamente Max Verstappen. Así que avanzó 2 posiciones de donde largó, avanzó una de Hadjar, otra gracias a lo que pasó con Fernando Alonso, terminó quinto. El problema de Hamilton y de Ferrari fue lo que pasó el día sábado, donde esa penalización por un error del equipo le costó la posibilidad de la victoria el día de hoy, porque por ahí batallando con los dos Ferrari contra los dos McLaren, ahí tenían una estrategia distinta que hacer, tenían más posibilidades. Hamilton ya quedó directamente estancado detrás de Hadjar en la largada y sobre todo con esta penalización se le cayeron muchas posibilidades que creo que tenía Ferrari si largaban segundo y cuarto. Y hablando de Leclerc, lo mismo. Hizo todo lo que podía Leclerc, quedó condicionado por lo que pasó ayer con Hamilton, que por ahí podían sacrificar un poquito más o tenían más libertad de arriesgar que McLaren. Y lo dio todo. Charles Leclerc lo dio todo. En la largada se le puso a la para Norris. Norris bloqueó. Creo que ese día largo Norris se lo llevaba a él también. Y después, sobre el final, fue donde Verstappen lo juntó a Lando Norris y ahí empezó a presionar. El ritmo que traía Leclerc era tremendo, presionando, rozando los muros, con el DRS en la recta principal. Nunca llegó a hacer un intento de maniobra, nunca llegó a tirarse. Traccionaba bien a la salida de Mirabó alta. Por ahí para tirarse en Fermont no podía porque, como digo, Norris traccionaba bien. A la salida de Portier también traccionaba bien Norris, pero tampoco se quería acercar tanto a Verstappen por el tema del aire sucio. En la piscina lo que arriesgaba Leclerc era tremendo, en el primer sector también. Leclerc estuvo a nada de terminar el muro porque venía rozando en todos lados e hizo lo que tenía que hacer. Tenía poco para perder porque una segunda posición en Mónaco, sobre todo para él, es por ahí la peor posición para terminar para el piloto monegasco. Y tenía mucho para ganar. Ferrari no está en el campeonato, no está luchando por el campeonato de constructores, no está luchando por el campeonato de piloto, así que tenía mucho menos que perder que los McLaren, así que arriesgó. Pero bueno, no le dio a Leclerc, es muy difícil adelantar con estos autos tanques que tenemos, demasiado lo presionó creo, metiendo presión y sufriendo a la Lando Norris, que ahora vamos a hablar del equipo McLaren con Piastri en la tercera posición, con Norris primero logrando la victoria en Mónaco. Piastri, que también trató por ahí de hacerle un undercut a Leclerc en el primer stint, largó con el medio para una vuelta antes, después puso el duro y puso el duro hasta el final. Incluso en el segundo stint también intenta hacerle un undercut, pero se cubrió muy bien Ferrari del piloto australiano. Y Leclerc, que terminó con el neumático medio, a diferencia de los dos McLaren que terminaron con el duro, como digo, presionando y aprovechando el tapón que había armado Max Verstappen. No le pudo meter presión que lleve a un error de Lando Norris. Lando Norris aguantó bastante bien la presión, por momentos gestionando por la radio diciendo Verstappen está yendo demasiado lento, trabajando con el aire sucio, pero siempre cubriendo bastante bien a Charles Leclerc, tomándose mucho margen Norris, sobre todo en la parte final, muy distinto a como venía Charles Leclerc, que venía rozando los muros. Pero logra su primera victoria. Norris hizo lo que tenía que hacer, tanto el día sábado como el día domingo cumplió y logra su primera victoria en Mónaco.
Su segunda victoria de la temporada desde Australia, donde había hecho pole victoria, Mónaco pole victoria y se acerca muchísimo a su compañero de equipo en el campeonato de pilotos que ahora lo vamos a estar analizando. Ya que tenemos a Oscar Piastri con 161 puntos gracias a esta tercera posición. Lando Norris que queda a 3 puntos y quedan un poquito más cortados ya de Max Verstappen, que Verstappen queda a 22 de Lando Norris y a 25 de Oscar Piastri, que era el objetivo de Max, llegar a Barcelona a 25 puntos o menos. Veremos ya qué es lo que pasa con la nueva directiva técnica. Russell ya más cortado, queda a 37 de Max Verstappen. Leclerc se acerca a George Russell, lo mismo hace Lewis Hamilton. Antonelli séptimo, Albon en la octava posición, que sigue ahí sumando y muy cerquita de Antonelli. Noveno, Esteban Ocon, que suma 6 puntos más y se va a 20. Y Hadjar, el piloto francés, avanza 4 posiciones para meterse al top 10, superando a Lance Stroll y queda con 15 puntos. Trabajo tremendo del piloto francés, del piloto de RB, que está haciendo el rookie de la temporada sin dudas, sin cometer errores. El único error que se le puede rescatar es lo que pasó en Australia, y después carreras perfectas como se lo vio este fin de semana. Hablando del campeonato de constructores, McLaren suma 40 puntos, ya más del doble le saca al equipo Mercedes, no hay batalla por el campeonato de constructores. Red Bull queda tercero, bastante cerquita del equipo Mercedes, con 143 a 147, sumando con un solo piloto como lo está haciendo Red Bull. Es tremendo lo que está haciendo Verstappen. Ferrari a un punto del equipo Red Bull, o sea, tenemos segundo, tercero y cuarto en 5 puntos, con Ferrari cumpliendo y sumando más puntos tanto que Red Bull que Mercedes este fin de semana, y ese cero de Mercedes en Mónaco realmente les dolió bastante. Williams queda con 54, bastante cortado ahí en esa quinta posición. Haas extiende la diferencia, queda sexto, que sigue en esa posición. RB, que sube una posición el equipo Red Bull, lo supera a Aston Martin con 22 puntos, cae a la octava posición el equipo de Silverstone, Alpine noveno, bastante complicado, y el equipo Kick sigue en la última posición. Ahí analizamos el Gran Premio de Mónaco, que, como digo, con esta nueva regla de las 2 paradas, o mejor dicho, de la obligación de usar 3 sets distintos de neumáticos, llevó a una carrera que terminamos con muchos autos 2 vueltas atrás, algunos una vuelta atrás, solo 5 terminaron la vuelta del líder, y era algo que por ahí se podía esperar, que ya lo hablábamos, que podían armar estos trenes, y eso termina complicando un poco no solo el tema de esta idea que tenía la Fórmula 1, pero creo que por otro lado tuvimos emoción hasta el final con lo que pasó con Verstappen, con lo que pasó con Charles Leclerc, con Lando Norris. Obviamente es muy difícil adelantar con estos autos tanques que tenemos. No es el problema de Mónaco, el problema son los coches enormes, donde también en Mónaco lo más importante y lo más divertido es la clasificación. Pero creo que fue un gran premio totalmente diferente a lo que tuvimos el año pasado, donde no tuvimos nada de emoción. Acá un poquito más de expectativa hubo. También ese Virtual Safety Car al inicio de la carrera llevó a que algunos aprovechen, pero después, como no hubo Virtual Safety Car, ni bandera roja, ni Safety Car, que algunos jugaban la estrategia con eso, terminó dándonos esta carrera con mucha diferencia, porque si leían Safety Car, todo lo que estaban una y dos vueltas abajo recuperaban la vuelta y podía ser una carrera completamente distinta. Pero creo que fue un lindo Gran Premio, teniendo en cuenta lo que siempre es el Gran Premio de Mónaco, y ya tenemos revancha en Barcelona en una semana. Cierro por acá con el resumen, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.